La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. La Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 8, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Todo te saldrá bien. La voluntad de nuestro Padre Dios es que todo vaya bien en nosotros. Somos sus hijos, los hijos de su amor. Él nos engendró, nos impartió su vida. Somos portadores de la naturaleza divina. La vida eterna está en nosotros. Es la vida de Dios, la vida abundante. ¿Qué debemos hacer para que todo salga bien? Tomar la palabra de Dios en serio. Dios y su palabra son uno solo. No podemos separar a Dios de su palabra. La palabra nació de Dios. Él ordenó que se escribiera. Este sagrado libro, la Santa Biblia, es la bendita, eterna e inmutable e infalible palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. En la palabra de Dios está el poder. La palabra es poder en sí mismo. Lo tenemos al alcance, el libro. La palabra está a nuestro alcance, tan cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Podemos consultar la palabra de Dios permanentemente. Solo cuando usted y yo tomamos la decisión de ir al libro y leer las palabras que el Señor ordenó escribir, su palabra, entonces no solo debemos leerla, sino que es importante, es esencial que meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser leída, debe ser meditada y debe ser declarada. Cuando Dios llamó a Josué para que asumiera el cargo de liderar al pueblo de Israel en la toma de la tierra prometida, en la conquista de Canaán, el Señor le dio específicamente esta instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley es la Biblia, la ley de Dios, su palabra. Y el Señor dice, la palabra, mi palabra, debe estar en tu boca, Josué. Por supuesto que no es solo para Josué el mandamiento, sino para todos nosotros. Liberemos el poder de la palabra de Dios a través de nuestra boca. Hablemos lo que Dios dice. Luego el Señor dice, medite en ella de día y de noche. Meditar es pensar, repetir, inquirir, reflexionar, hablarse a uno mismo. Eso tiene que ver con la meditación. La meditación no es dejar la mente en blanco y comenzar a zumbar. No, como hacen algunos orientales. La meditación en la palabra de Dios es tomar su palabra, un versículo, una porción de la palabra, y comenzar a pensar en ello, a meditar. En ese proceso de la meditación, la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu. Una vez nuestro espíritu bebe la palabra de Dios, se alimenta con la palabra de Dios, surge la fe de Dios en nosotros, porque la fe es del espíritu, no es de la razón. Entonces, si la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, el poder creativo de Dios está en nosotros, listo para ser liberado en cualquier momento. ¿Cómo liberamos el poder de la palabra? A través de las declaraciones. Pero también liberamos el poder de la palabra de Dios con nuestras acciones. El Señor dice
que debemos guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Quiero decirle, apreciado, que la palabra de Dios no es un libro gravoso, no son mandamientos gravosos. Por supuesto que no. La palabra de Dios es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor del Padre para nosotros, sus hijos. Si hacemos conforme a lo que Dios dice, entonces todo saldrá bien. Todo irá bien en nuestras vidas. Hacerlo es actuar. Si Dios dice que actuemos conforme a su palabra, tomemos la decisión radical de hacerlo conforme a la instrucción de Dios. Hagámoslo. Actuemos conforme a la palabra, conforme a todo lo que en él está escrito, en el libro está escrito. Esto activará el poder creativo de Dios. La consecuencia es que nuestro camino será próspero. Dice el versículo: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad es éxito. Prosperidad es sobreabundancia. La prosperidad de Dios manifestada en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia. La prosperidad de Dios en nosotros es su voluntad. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere que todo salga bien, que cuando iniciamos un proyecto, cuando emprendemos algo en la vida, todo salga bien, que todo vaya bien en nuestra vida ministerial, en nuestros ministerios. Pero para ello debemos aplicar los principios de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese principio tiene que ver con declarar lo que Dios dice. Meditar de día y de noche en el libro, en la ley de Dios, en su palabra. Principio número 2. Principio número 3, obedecer, hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces vienen los resultados. Nuestro camino será próspero y todo saldrá bien. Esta es la voluntad de Dios para usted y para mí. Apliquemos el principio de Josué 1:8 y todo saldrá bien en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por este hermoso día. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos vivir en este tiempo. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pido que manifieste tu poder en cada oyente, donde quiera que se encuentra. Declaro libertad para los oprimidos, las personas que están afectadas por la ansiedad, por el estrés. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Reprendo, ato todo espíritu de confusión, de perturbación que está atormentando las mentes. En el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, pensamiento de enfermedad, pensamiento de fracaso, pensamiento de soledad, pensamiento de pobreza, pensamiento de muerte prematura, ordeno en el nombre de Jesús que suelte esa mente ahora mismo. Declaro sanidad para los cuerpos. Reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, que se desarraigue toda enfermedad. Declaro restauración en los hogares y prosperidad financiera. Gracias por tu presencia. Padre, gracias por tu palabra y por lo que estás haciendo en este momento en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.